Bueno, yo voy a ser el casi, porque el señor de Grande decía que era absoluto y precisamente de la democracia el casi también es importante, con todo el respeto. Lo primero, decir que me parece curioso la representación, ¿no? Tenemos una ONG sospechosa de recibir dinero de Estados Unidos, una ONG vinculada a partidos de la oposición, tenemos una señora que pertenece a una organización política opositora y ni más ni menos a la cara visible de la oposición durante 6 años, el que fue secretario ejecutivo de la MUD de 2008 a 2014, un actor político de primer orden. Es como si aquí hubiéramos traído para hablar de derechos humanos a Diosdado Cabello en el otro lado, cosa que no me parece muy equilibrada teniendo una única representante de víctimas. Es curioso que el señor Acevedo me hable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA con sede en Washington. Esa misma organización que después de expulsar a Cuba se reunió en el Chile de Pinochet, presidido por un ministro de Pinochet, que le recuerdo asesinó a más de 4.000 personas. Curioso también lo que se acepta para unos y no para otros. Estados Unidos no acepta que se les apliquen las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos. Una vez lo que vale para unos y lo que no vale para los demás. Con el señor Jáuregui, al que sabe que le profeso afecto, a pesar de conocernos desde hace poco, no comparto con usted. Hay un doble rasero, lo siento, pero lo hay. 7 resoluciones en los últimos 5 años sobre derechos humanos en este Parlamento. Si lo comparamos con otros países de la región, no admite ninguna comparación. Hay elecciones libres, 19 elecciones. Incluso se perdió una de ellas y el anterior presidente lo aceptó. Y yo, qué curioso, usted dice que no acepta lo del golpe. Hay UNASUR, sí, lo acepta. Y qué curioso y qué pena que en Eurolat no se pudiera llegar a un acuerdo de los dos copresidentes precisamente porque la parte latinoamericana exigía que no hubiera injerencia. Qué curioso, ¿eh? Para ir acabando, se habla de violencia. Se habla de violencia cuando le da la gana a uno y cuando le da la gana a otro, porque el país más violento del mundo actualmente es Honduras. Qué curioso que no van expresidentes. Yo he estado documentándome. México, 81 periodistas asesinados. En Colombia, 56. En Venezuela, 0. Y en Honduras, después del golpe de Estado, al que no fue ningún expresidente, 27 periodistas. ¿Cifras de los rojos? ¿De los totalitarios? No, de Reporteros Sin Fronteras. ¿Por qué no hablamos de la violencia en Honduras, en Guatemala, en El Salvador o en Colombia? Ahí no se intenta tirar a los gobiernos elegidos democráticamente. Problemas económicos. Qué curioso. Siempre la izquierda, cuando gobierna, fracasa el régimen. Cuando la derecha, no. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1 de cada 5 personas en el mundo son pobres de extrema necesidad. 1.500 millones. Pero vamos a Venezuela. Datos de Naciones Unidas. Desde 1999 la pobreza del 42% al 26% reducida. Extrema pobreza, que es lo más grave, incluso felicitado por parte de la FAO y de la UNESCO. Pobreza extrema del 16% en el 94, cuando había libertad para ser pobre, al 7% en 2011. O, por ejemplo, médicos, 20, el ratio más de 400, de 20 por 10.000 en el 99 a 80 por 10.000 en 2100. Datos que también habría que dar, porque si no nos parece que lo que hay precisamente es ese doble rasero. Para ir acabando, impunidad, lo ha hablado el señor Jáuregui. En México el 99% de impunidad y más de 40.000 desaparecidos. Las resoluciones se hicieron sobre todo a partir de la desaparición de 43 estudiantes asesinados y torturados y porque la sociedad reventó, si no, no lo habríamos hecho, lo tengo claro y es mi opinión. La represión. Curioso, también vale el ejército en Estados Unidos, la Guardia Nacional. Guardia Nacional, cuerpo militarizado, que además sale con Humvees, con blindados y con material de guerra. Lo he visto con mis ojos, no me lo ha contado nadie. A usted le vale en Estados Unidos, pero no le vale en Venezuela. Sobre todo cuando yo he presentado y les he visto pruebas de estudiantes, pongo comillas, con armas largas y morteros. Me gustaría saber si en mi país admitiríamos manifestaciones violentas con armas largas, morteros, poniendo hilos para que la gente muera cortada en un país donde hay tantas motocicletas. ¿Lo haríamos? ¿Lo dejaríamos? No me lo creo. En mi país no lo haríamos y yo no lo permitiría. Y luego la justicia. Vamos a hablar, y con esto acabo, señora presidenta, detenidos, porque es que las cifras son terribles. Hubo 43 asesinados.
8 de ellos fueron por agentes de policía, si lo dice el propio Gobierno. 35 fueron producto de la violencia de la oposición, entre ellos 9 policías, 9 servidores del orden de todos los venezolanos y de los ciudadanos. ¿Qué pasó? Datos. El Ministerio Público, investigaciones contra funcionarios de los cuerpos de seguridad, 215 actos conclusivos, de los cuales 13 fueron acusaciones, 184 sobreseimientos y 19 archivo fiscal. Continúan a día de hoy 22 investigaciones. Fueron acusados funcionarios de los órganos de seguridad del Estado por homicidio calificado, 2, trato cruel, 3 de diferentes de Anzoátegui, otros 5 de Mérida, 3 del Estado de Monagas y un funcionario de la Policía de Falcón. Y por homicidio fueron 7 funcionarios de la Guardia Bolivariana, entre ellos el asesino infame que mató a un niño de 14 años. ¿Esto es impunidad? Pues yo veo que el sistema judicial funciona. Lo que pasa es que los que no buscan los derechos humanos, sino buscan cambiar por otros métodos los gobiernos, claro, les parece que no hay impunidad. Nada más, muchas gracias.